una recopilación del equipo del nivel inicial de la UGEL 5, ¿ya? Entonces, hablan acá sobre el propósito de la comunicación, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la comunicación? Es desarrollar competencias comunicativas. ¿Para qué? Para que nuestros estudiantes puedan interactuar con otros, para que puedan comprender y construir la realidad, para que puedan representar el mundo de forma real o imaginaria, ¿no? ¿Y mediante qué van a hacer ellos esto? Mediante el uso del lenguaje, ¿no? Todo esto de interactuar, de comprender, de representar, va a hacer que los niños puedan comprender el mundo contemporáneo, va a hacer que los niños puedan tomar decisiones, va a hacer que ellos puedan actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, ese es el propósito de la comunicación. Si ustedes, por ejemplo, dentro del video, cuando hay veces nosotros conversamos con nuestros hijos o conversamos con ustedes o entre ustedes conversan y, por ejemplo, hay alguien que ustedes le están contando algo y está con el celular, ¿no? O está mirando otra cosa, uno dice, pero mírame, ¿no? Nosotros queremos que, por ejemplo, nos miren, nos escuchen atentamente. Y hay muchos que dicen, ¿acaso te escucharé con mis ojos? ¿No? Eh, y entonces, hasta en casa, ¿no? Nuestros hijos también, mamá, escúchame, pero hijo, ya sí, sigue hablando, yo tengo que cocinar, yo tengo que lavar, yo que tengo que planchar, yo tengo que hacer tantas cosas, ¿no? Y no nos damos cuenta que el hecho de nosotros interactuar con ellos es mirarlos, ¿no? Es ponerle la atención a nuestros hijos, ¿no? Porque ahí se da el primer propósito de comunicación, ¿no? Cuando nuestros hijos les hablamos, o cuando son muy pequeños, por ejemplo, y los vamos cambiando, o cuando los tenemos que desvestir para bañarlos, ¿no? Entonces, ¿qué madre hay que va a su hijo y lo desviste así como si fuera cualquier cosa y lo mete de frente al agua? No hay, ¿no? Hasta las mamitas de las alturas, ¿no? En su quechua y todo eso, van conversando con los niños que los van a bañar, que los van a cambiar. Claro que algunas, pues, hay excepcionalidades, ¿no? Entonces, y hay también algunas profesoras como nosotras que antes, pues, agarrábamos y los cambiábamos rápido, los vestíamos rápido, sin respetar esa parte del cuerpo del niño, ¿no? Que requiere delicadeza, ¿no? Requiere cariño. Entonces, ahora nos piden, ¿no? Nos enseñan que nosotros debemos dar ese proceso de tratarlos con mucho cuidado, de decirles te voy a sacar la ropa, ahora voy a sacar la manga, ¿no? Ahora la otra manga, con cuidado con tu cabecita, ¿no? Te voy a sacar tu pantalón, saca una pierna, ahora la otra pierna, ¿no? Y mira que nos vamos, te voy a dar un baño, ¿no? Agarrar el agüita, mira, te va a caer una gota en tu frente. Entonces, este tipo de comunicación, este tipo de contacto que hay con nuestros niños pequeños, que son primero nuestros hijos, o los que llegan a trabajar con cuna, con los niños de la cuna, ¿no? Va a reflejar en ellos y van a entender que nosotros estamos comunicando algo y posteriormente ellos van a querer hablar con nosotros, ¿no? Por eso yo, por ejemplo, tengo una sobrina pequeñita, recién tiene creo que 6, 7 meses, ¿ya? Y está, como todo el mundo le habla, ¿no? Cuando viene todo el mundo, ella está, y quiere, y cuando hay veces nosotros le decimos, hola Larita, ¿cómo estás? Y ella está, y es como si quisiera hablar con uno mismo. ¿Por qué? Porque hay personas que le están rodeando y están comunicándole a ella, ¿no? Ya sea con gestos, ¿no? Ya sea conversando, mirándole de frente, ¿no? Y hay veces, por ejemplo, cuando nosotros con ellos empezamos a hacer los gorgojeos, ¿no? Adu, da, du, da, papá, mamá, y estas cositas acá, toditas estas cosas ayudan a que nuestros niños pequeños puedan ir desarrollando
su comunicación, ¿no? La expresión que nosotros vayamos a tener con ellos nos va a ayudar bastante. Por eso que cuando son pequeñitos es lindo, ¿no? Trabajar con ellos. Por ejemplo, en cuna trabajas con 10 a 12 niños por aula, ¿no? Entonces algunos dicen, ah, chévere, con 10 y 12 niños la hago, ¿no? Pero no solamente es eso, ¿no? Sino es que ese contacto que tiene la maestra con esos pequeñitos, ¿no? Es importante cómo nosotros vamos a ir poco a poco, ¿no? Generando en ellos estos espacios para que ellos puedan desarrollar su comunicación, ¿no? Hay algunos que dicen, no, mi hijo no habla, ya posteriormente hablará, ¿no? Le prefiero dejar la tele prendida, ¿no? Prefiero dejar la radio o el celular, ¿no? Para que los niños vayan escuchando, pero los niños van a demostrar y van a desarrollar su comunicación cuando nos miran, ¿no? Cuando miran cómo nosotros nos expresamos, cómo nosotros vamos hablando. Esa es la calidad para que los niños puedan desarrollar su comunicación. Ahí mismo lo dice, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar? ¿Mediante qué? Mediante el uso del lenguaje, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda haber esa interacción. ¿Ustedes creen que el niño va a interactuar con la televisión, va a interactuar con el celular? No, ellos solamente van a escuchar, pero no van a ver cuando nosotros le pongamos los gestos, ¿no? Porque nosotros hablamos de una comunicación, no solamente donde hay un desarrollo del lenguaje, ¿no? De la expresión verbal, sino también de la expresión gestual, de la expresión corporal, ¿no? Entonces, es amplio, ¿no? El trabajo de nosotras en el nivel inicial. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna acotación, lo puede hacer, ¿ya? Como yo estoy acá dentro del panel grande, entonces no sé si hay alguien. Ay, Esmeralda. Dime, Esmeralda. Maestra, buenos días, colegas, de nuevo, el saludo de la mañana. Bueno, algo que me llama la atención, maestra, es cómo nosotros, por ejemplo, como madres o docentes, podemos darnos cuenta que el niño, por ejemplo, ha surgido un caso, ¿no? Que el niño puede tener un tipo de no escuchar, por ejemplo, la visión. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Aparte que hemos llevado sus controles a los niños, ya a los bebés, quizás muchas veces no lo van a detectar, ¿no? ¿Por qué le comento esto? Porque yo tengo un familiar, pues que su hijito tiene autismo, pero ya es avanzado, tiene por parte, dice, no, leve. Claro. Y Es, bueno, la mamá trabajaba bastante, el papá, y le dejaban solamente con una tía. Y como usted menciona, con el televisor prendido, ¿no? El televisor, la computadora y todo ello. Entonces, supuestamente para los papás, pues el niño está bien. Y no se han dado cuenta hasta que el niño ya cuando va a ir al jardín, a 3 añitos, es ahí donde ya empezó todo, ¿no? No hablaba, el niño grita, el niño todo gritando quiere que se le dé. Entonces, en este caso, maestra, ¿cómo nosotros ya podemos darnos cuenta cuando el niño va a tener, por ejemplo, este caso, ¿no? El autismo, ¿cómo podemos saber? claro. Gracias, maestra. Ya, Esmeralda. Primero, nosotros no podemos detectar al niño autista, ¿no? Ahora, el trastorno del espectro autismo se le llama trastorno, ¿por qué? Porque si yo tendría, no sería igual a lo que tú tienes, o a lo que tiene María, o a lo que tiene Pedro. Por eso es un trastorno. De mí puede ser a lo mejor, por ejemplo, solamente puedo estar mirando para un lado, pero sí desarrollo mi comunicación y soy, digamos, muy inteligente, ¿ya? Pero de ratos en ratos yo me pierdo en el espacio. Para detectar esto es a partir de los 3 años. ¿Por qué es a partir de los 3 años? Cuando yo ya me voy dando cuenta que hasta los 3 años mi niño no ha desarrollado lo que es la expresión verbal, ¿ya? Son signos de alerta. ¿A dónde lo tengo que llevar? A un neuropediatra. El neuropediatra es el único que le puede detectar. Aunque ahora en salud los han capacitado por redes, ¿no? Por ejemplo, que hay los centros de salud, las clases y todo eso, los han capacitado para que puedan ellos detectar, o sea, un enfermero o un pediatra o a veces hasta si es que hay un odontólogo, están siendo capacitados para la detección de niños con habilidades educativas especiales, ¿ya? Entonces,
nosotros pueda ser. Yo, por ejemplo, en mi aula tengo 2 niños, ¿ya? Eh, uno, eh, uno de ellos habla muy bien. Adrián también cuando corre, corre de puntitas de pies y hace el aleteo de las manos, ¿no? O sea, el aleteo de los dedos y da vueltas y vueltas así, ¿no? Pero de rato en rato ya vuelve otra vez a caminar normal, ¿ya? Entonces, cuando yo pido tanto a estos dos padres y a los papás de Adrián, bueno, por el contexto donde viven va a ser muy difícil que me ayuden en este tipo de trabajo con Adrián, ¿ya? En cambio, de mi otro estudiante de Elmer, las mamás, la mamá me dice, no, mi hijo es sano, mi hijo el mayor sí es autista, pero mi hijo, él no, porque a él lo han detectado cuando era bebito. Y no, pues, y eso que la mamá es profesora, ¿no? No, el autismo no se detecta recién nacido, porque es un proceso que va viendo, que va pasando. Y a partir ya de los 3 años ya es más fácil hacer la detección. ¿Por qué? Porque ya vamos viendo que no se integra al grupo, ¿no? Que le molesta los ruidos fuertes, ¿no? Que le molesta la luz, ¿no? Que le desagrada. Entonces, con esas pautas que yo voy teniendo, con estos signos que voy evidenciando, entonces yo puedo decirles a los padres, podría ser, ¿no? No le puedo decir es, podría ser, me gustaría que lo lleven. ¿Para qué? Para que yo pueda ver de qué manera yo como docente puedo ayudarle y poder conversar con la persona que le va a detectar para que me ayude algunas estrategias o poder buscar pues a través del internet y todo eso algunas estrategias de trabajo con ellos. Pero cuando los padres se ciegan y se molestan, es bravo. Igualito es para cuando tengo problemas con niños, por ejemplo, que no que son los sordos mudos, ¿no? O que son solamente sordos, pero no son mudos, ¿no? Pero recuerden que cuando son sordos y al no escuchar sonidos, ellos tampoco pueden emitir sonidos. ¿Ya? Entonces, hay algunos que sí son sordos y mudos, y hay otros que solamente son sordos, pero no son mudos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo trabajar con ellos? Lo tiene que hacer una persona especializada y que a nosotros nos dé la orientación. Ahora, nosotros podemos sí trabajar a través de estímulos para ver pues si pueden escuchar el sonido de las campanas, ¿no? Si pueden seguir, si es por ejemplo visual, si pueden seguir el movimiento de algún objeto, ¿no? Pasado ya pues los 6, 7 meses. ¿Por qué? Porque hasta los 6 meses los niños todavía no distinguen colores, ¿no? Ellos ven entre colores claros y opacos, ¿no? No hay todavía una detención del rojo, el amarillo, así que quien tenga a su hijo pequeño desde pequeñito no esté diciendo rojo, este es rojo, porque el niño no lo ve como rojo, ¿no? Tiene entre colores oscuros y colores claros, ¿no? Ellos ven casi un poquito opaco hasta que ya se vaya desarrollando, pues lo que es el aspecto visual, ¿no? En ellos y la diferenciación del mundo multicolor que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, cuando yo ya voy viendo eso, yo tengo que ir preocupándome por mi hijo para ver de qué manera yo, padre de familia, lo tengo que apoyar. Pero hay veces, dice la Biblia, bien lo dice, no hay peor sordo que el que no quiera oír y ciego que no quiera ver, ¿no? Y hay veces los papás, por más que vayamos viendo, decimos, no, así yo era de chiquito. No, yo tampoco, yo hablé tarde, ¿no? O a veces dice, no, la mamá, no, en mi familia todos hemos empezado a hablar a los 5 años, ¿no? Entonces, vamos buscando pretextos, ¿para qué? Para no darnos cuenta de que hay un problema en nuestra casa, ¿no? En nuestros niños, hay un problema con nuestros niños y que nosotros debemos de buscar el apoyo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando he sido mamá, y una vez mi hermana me dijo, oye, creo que para mi hijo, para Luis, me dijo, creo que Luis es medio virolo, ¿no? Chicas, yo era exagerada, ¿no? Yo prefería pecar de exagerada que después estar esperando. ¡Pum! Me lo llevé
al oculista para que me le pueda hacer una revisión y todo, y el oculista me dijo, dígale a sus hermanas que ellas tienen sus ojos, me dice, atravesados, y yo ya me puse a reír y llegué pues tranquila, porque el hecho de que también nuestros hijos pues tengan esto del estrabismo es también un poquito bravo, ¿no? Porque los pobres también van a tener la visión distorsionada y todo eso, ¿no? Yo cuando me dijo mi hermana eso, yo hasta ya lo miraba a mi hijo y decía, sí, creo que tiene estrabismo, ¿no? Y todo eso. Pero ya cuando lo llevas al especialista, al que te tiene que decir si eso no es, y te dice que no es, qué tranquilidad para uno, ¿no? Entonces, esto nosotros debemos de ir trabajando con cada uno de nuestros niños, ¿no? De nuestros hijos y de nuestros familiares, ¿no? Llevarlos a esto, ¿qué les digo? A que ellos tomen conciencia de que se está presentando un pequeño problema y qué pueden hacer, ¿ya? Ahora, el niño con autismo, el niño con que tenga el trastorno de Asperger, ¿no? Y los niños con síndrome de Down o con alguna habilidad, ¿no? Que tengan, que no puedan ver, para todo eso hoy en día hay solución, pero si nosotros no buscamos a tiempo la solución cuando son pequeñitos y esperamos que pase el tiempo, más difícil es, ¿no? Por el caso de tu familiar, Esmeralda, ¿cuántos añitos ya tiene? Él ahora mismo ya tiene 5, 6 añitos ya, o Ya sea, sé. muy tarde fue porque ya, mi prima, ¿qué no ha hecho? O sea, recién ella ahora se empezó a preocupar y a los 4 años le llevó a todo, pero ya, como dijo, ya fue Ya. tarde. No, aunque no es tarde todo, porque todavía es pequeño, ¿no? Si bien es cierto, se detectan los tres, pero ahora lo que ella tiene que buscar es información para ayudarle, ¿no? Por ejemplo, los niños con el trastorno Asperger trabajan bastante con lo que es infografías, ¿ya? Entonces, hay una serie de información que le pueda ayudar a tu prima y a ustedes también, ¿no? Yo conozco a un joven, ya es jovencito, pero yo lo conocí cuando él tenía entre 6 7 añitos, ¿no? Lo conocí y ahora ya tiene pues 18 19 años, ¿no? Y él también tiene pues el trastorno del espectro autista, ¿no? Y él, por ejemplo, siempre venía y ponía su cabeza pues acá pues cerca a mi cuello y decía, miércoles, me decía, solamente esa palabra, miércoles, ¿ya? Y su mamá me pidió apoyo, ¿no? ¿Cómo puedo hacer y todo eso? Pero los papás, pues, tienen dinero, ¿no? Tienen dinero y viven en Lima y yo le decía, pues no, llévalo a una institución que te ayude y que te dé las pautas, ¿no? Entonces cuando ella me dijo, Sole, me han dicho que tengo que letrar toda mi casa para que pues el niño vaya aprendiendo un poquito a reconocer. Entonces le digo, entonces si vas a letrar, le digo, tienes que letrar, le digo, con imágenes para que él se vaya dando cuenta. Ahora ya es un jovencito, ¿no? Ha aprendido a leer, ¿no? Pero no una lectura fluida, ¿no? Él lee pausadamente, por ejemplo, él dice, ¿no? Tomar, ¿no? Entonces, ya, pero ya se puede desenvolver con los demás, ya se está integrando al grupo. Hay momentos en que sí, ¿no? Al escuchar ruidos muy fuertes, pues él se altera, ¿no? Pero sí hay un, ¿qué les digo? Si hay un cambio, ¿no? Si hay un desarrollo cuando nosotros como familia, pues como padres de los niños, buscamos la ayuda y el soporte para que ellos puedan salir adelante. Miren, sin irnos lejos, ustedes conocen a Gida Eslava, ¿no? Este, la que trabajaba en combate, creo que, o esto es guerra, ¿no? Y que es casada con Julián Zucchi, y han hecho pues sus películas y todo eso, ¿no? Ella, a su hijito el mayor, le han detectado también el trastorno del espectro autista, ¿no? Y ella cuando sale con su hijo, por ejemplo, su hijo
le ponen, ¿no? Los audífonos y tú lo ves al niño, ¿no? Y lo ves todo lindo. Entonces, que está desarrollando algunas capacidades y ella va viendo que ella no se había dado cuenta hasta que llegó a los 3 años y vio que a él le afectaban las luces fuertes y todo eso. Cuando lo llevan, le detectan y a ella, a esa edad, a ella también le detectan que tenía el trastorno del espectro autista. Y ella comenta, ¿no? Que en el colegio ella era el patito feo, ¿no? Porque había cosas que no podía desarrollar y que no podía hacer, ¿no? Entonces, ella tiene un tipo de TEA, ¿no? De trastorno del espectro autista. ¿Cuántas de nosotras que estamos acá, ¿no? También podríamos tener un tipo de TEA, ¿no? Por ejemplo, el otro día conversábamos con mis hermanas y, por ejemplo, yo soy una de las personas que cuando ordena los vasos, me gusta ordenar los vasos por la misma forma, ya, y que tengan la misma forma y que tengan el mismo tamaño. Empiezo desde los más grandes hasta los más pequeños. Y yo le decía a mi hermana, yo creo que también tengo TEA, le digo, ¿no? Porque, y cuando llego y veo que han desacomodado los vasos y que los han acomodado como les da la gana, yo hoy me molesta y saco todo y tengo que volver a ordenar todo en su sitio. Y entonces yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Qué tal si yo me hago un tipo de evaluación y también podría ser que tenga yo un pequeño TEA por ahí? ¿No? Como les digo, nadie está libre, ¿no? Nadie, a algunos se les nota más, a otros no se les nota. Y los que tienen el trastorno del espectro autista no es que estén disminuidos comparado a nosotros. Hay muchos que son inteligentísimos, ¿no? Por ejemplo, Mozart. Mozart ha tenido TEA, ¿no? Entonces, miren, y también, no recuerdo para quiénes más hablan, que han tenido esto del TEA. Entonces, chicas, todo es cuestión de cómo nosotros vamos viendo y vamos apuntando, ¿no? Algunas cositas que nosotros vemos y que nos pueda servir para nosotros orientar a los padres. No, nosotros inicial no diagnostica, porque nosotros no hemos estudiado para hacer, salvo que llevemos alguna especialidad, ¿no? En estos tipos de, 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 de trastornos, ¿no? Y podríamos ser especialistas en esto, ahí sí, pero si no, solamente podríamos orientar a los padres. Yo he evidenciado esto, podría ser, sería bueno que ustedes lo lleven para que de paso me ayuden a mí también a trabajar con su pequeño y a ustedes también cómo pueden trabajar en casa. ¿Está bien? Listo, vamos a continuar. Ahora, el enfoque del área de comunicación, dice, tiene como punto de partida el uso del lenguaje para comunicarse con otros, ¿no? Considera las prácticas sociales del lenguaje porque la comunicación no es una actividad aislada, sino que se produce cuando las personas interactúan entre sí al participar de la vida social y cultural y enfatiza lo sociocultural porque estos usos y prácticas del lenguaje se sitúan en contextos sociales y culturales específicos. Ahora, si el enfoque del área es el desarrollo de la comunicación, ¿no? A través de las prácticas sociales y a través de los contextos sociales y culturales, si nosotros hacemos un análisis, chicas, dígame, hoy se estará desarrollando ese enfoque de comunicación en las aulas de inicial, primaria y secundaria. No lo digan todas, porque si no, no las voy a entender, pues una por una. Ay, Dios, yo creo que ya me dejaron sola. Sí, estamos escuchando, mis. Ya, pero por eso estoy preguntando. A ver, ¿ustedes creen que estamos desarrollando este enfoque del área de comunicación en las aulas de inicial, primaria y secundaria? Porque bueno, yo soy de inicial y ustedes son de primaria y secundaria. ¿Qué me pueden decir? Profesora, Sí, ¿me escucha? sí, te escucho. Pero dígame Ya. su nombre, porque como yo no puedo ver acá, me dicen, estoy participando porque yo evalúo participación, chicas, ¿ya? Yo evalúo Maris, participación.
Marisa, profesor. Marisa apellido, Quispe Marisa Yacti. Quispe. Ya, basta. Así me dice. Marisa Quispe, Eh, listo. Dime, Marisa. Profesora, en este caso yo soy de secundaria. Ujú. ah, el enfoque que no de área de comunicación en nivel secundario normalmente no se desarrolla. ¿Por Por qué? ende, ¿por qué? Porque en este caso no, como docentes creo que no tomamos sin mucha importancia estos enfoques y lo dejamos pasar. Entonces trabajamos por trabajar, algunos trabajan en lo que yo veo en la realidad que estoy ahorita, veo pues viene el docente de comunicación, al menos que son dos, veo pues que trabajan por trabajar y a pesar de eso no toman importancia estos enfoques, ¿no? Ujú. Entonces, sería bueno también, no solo en comunicación, en otras áreas, tomar en cuenta, empezar del enfoque para que mejoremos el aprendizaje de los estudiantes, pues. Ujú. Claro. A ver, ¿quién más? Esmeralda Sánchez, maestra. Dime, mi prima Esmeralda. Mire, maestra, también hay otro detallito. Mire, yo el año pasado he trabajado con jóvenes de secundaria y el mismo detalle había, ¿no? Los colegas pues ya entraban y ya dejaban sus clases y punto, ¿no? Yo estaba en aula de innovación. ¿Y qué sucedía? Los chicos venían hacia mí. Profesor, ayúdame a hacer ese trabajo, el otro, y yo empezaba a conversar, a hablar con ellos, ¿no? Y yo un poquito más que entraba en el mundo de los jóvenes. Entonces, ahora este año me tocó con niños de 7, 8 años. Ahora estoy en primaria y es muy diferente, ¿no? Y ahora es cierto lo que dice, no, 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 maestra, no, los enfoques del área de comunicación, no, no los colegas lo hacen. Ahora lo están haciendo, quizás ahorita me ha tocado con personas mayorcitas, las profesoras, pero quizás están viviendo lo tradicional, ¿no? Y a mí me dicen, no, Esmeralda, no hagas eso, porque yo siempre quiero salir con los niños, quiero que palpen afuera, que vean, ¿no? Lo que es el entorno, pero ella me dice, ¿para qué vas a salir? Te va a crear problemas, los chicos son traviesos, que te va a pasar algo y todo ello, ¿no? Pero algo que a veces yo un poquito como trato de mirar y decir, bueno, ya no, pero ya trato yo, maestra, de quizás lograr esto, lo que se nos está pidiendo, ¿no? Los enfoques del área, de ¿Mm? poder ayudar a estos pequeñitos, como recién tienen 7, 8 años, sí puedo lograrlo, ¿no? Puedo ayudarlos, maestra. Gracias. Ya. Gracias, Esmeralda. ¿Alguien Bien, más? maestra. Dominga Rodríguez. Dime, Dominga. Yo creo, profesora, que depende del docente, ¿no? En la institución sí hay, he visto que sí están trabajando esa área. Así como dices, lo sacan, hacemos lectura en el campo. En este tiempo fuimos a hacer comprensión lectora en la playa, ¿no? Porque yo trabajo cerca de la playa. Y Allá. hemos salido y todos los cursos en Tanlaza y hemos hecho los 7 profesores que estábamos de las 7 áreas, este, trabajando en conjunto eso, el enfoque del área de comunicación, que son que leen, participan, interactúan sus experiencias, sus vivencias en, en el espacio. Ya. Gracias. Gracias, Dominga. ¿No? Entonces, mire, si el enfoque del área me dice que es el enfoque comunicativo, ¿no? A través de las prácticas sociales y enfatiza lo sociocultural, ¿ya? Entonces, yo les preguntaba porque yo hoy en día veo que nosotros en el nivel inicial trabajamos bastante esto, ¿no? Trabajamos este enfoque comunicativo porque la maestra siempre está comunicándose con los estudiantes, ¿no? Hacemos esto de las prácticas sociales porque ahí sabemos que se desarrolla el lenguaje, ¿no? Y también enfatizamos en la parte de sociocultural, ¿no? Porque sabemos que las prácticas sociales, ¿no? Se dan en las diferentes actividades que nosotros vamos realizando. Pero ya veo que cuando llegan a un nivel primario y secundario, no por menospreciar el trabajo de cada uno de ustedes, chicas, ya veo que los estudiantes con quien realizan su comunicación es con el celular, ¿no?
Mientras que en iniciales prohibimos. Yo, por ejemplo, a mis padres tajantemente les he prohibido que a sus hijos les den celular, ¿ya? Entonces, y voy preguntando, ¿no? Y me doy cuenta por qué. Porque cuando ellos ingresan por primera vez al jardín, por ejemplo, mis peques de 3, ¿ya? Al inicio, ¿cómo se alocaban por mi celular? Ah, en tu celular, un poquito más se trepaban en mi cabeza por quitarme el celular, ¿ya? Entonces, hasta 2 veces hicieron que se caiga el celular por quererme quitar, porque cuando estoy metido en el mandil, ¿no? Entonces, de ahí ya yo agarré y el celular agarro y lo echo llave. Guardo también el celular yo acá. No converso con nadie, ¿no? Pero a veces sí tengo que sacarlo porque uso a través de Bluetooth para poner la música, ¿no? Y entonces ahí sí tengo que sacar. Y ya los niños ya no se pegan tanto a mi celular, ¿no? A veces puede estar ahí, pero ya no lo agarro porque los papás me están ayudando en esta parte, ¿no? Y qué pasa cuando ya llegan a primaria, ¿no? Cuando ya llegan a primaria, los papás pues siguen soltando el celular, ¿no? A sus hijos, ¿no? Y los dejan. Y a veces vemos grupos, ¿no? De jóvenes que están en un solo grupo, pero que no están conversando, sino que todos están con el celular. Y es más, estoy frente a mi amigo pero estoy conversando por el WhatsApp, ¿no? ¿Se han dado cuenta de eso? Y eso también creo que pasa en casa, ¿no? Cuando, yo recuerdo que cuando era más jovencita, ¿no? Hace poquito nomás, nos juntábamos con los primos, con las hermanas y todo eso, y era todo un chismerío, como dicen, ¿no? Todas chismeábamos qué nos había pasado, contábamos chistes, fastidiábamos a uno, fastidiábamos al otro, lo que es la famosa chacota, ¿no? Pero hoy en día veo a nuestros hijos, que son jóvenes, que ellos ciertos, ¿no? Se sientan ahí en el sillón, pero también cada uno con el celular. ¿En sus casas está pasando eso? ¿O yo soy la única excepción? Sí, maestra, eso pasa en la casa, en los eventos sociales que tenemos también, ¿no? Eso es en la reunión como esos también, mientras vas esperando está con tu celular, ahí no conversas, no Ya no compartes. conversamos. Exacto. Ya no. Más bien más nos conocemos por vía WhatsApp o el Messenger, ¿no? Que paramos aquí, vamos mensajes, pero cuando estamos ahí, en la reunión para socializar, es poco la conversación, poco la broma o contar las historias, ¿no? Exacto. Salvo si fuera en un lugar donde no hay cobertura, ahí sí pues a obligación, a la mala tienes que conversarte, por eso le digo, ¿no? De nosotros desconectarnos de la tecnología, al menos para mí, en esos tiempos que estoy trabajando, es libertad absoluta. Nadie molesta, estamos conversando, interactuando con los colegas, ¿no? Al momento de caminar. Pero cuando estamos en el lugar de la institución, no, nadie interactúa, nadie conversa, más estamos pendientes del celular. Eso es lo Ya. que maestra. ¿Tu Dominga nombre? Rodríguez. Dominga Dominga. Rodríguez. Ya, Dominguita. Gracias. Cierto, ¿no? Lo que nos dice Dominga, ¿no? Es algo que está pasando, es algo que está afectándonos a nosotros porque no hay ese desarrollo. Podrá haber el desarrollo de los deditos porque son más diestros para poder escribir, ¿no? Yo recuerdo que mi hijo cuando yo escribía me decía, mamá, dame a mí el celular. Y él me lo escribía más rápido, ¿no? Porque nosotros estamos hay veces así, ¿no? Y ellos, qué rapidito los pulgares, cómo lo utilizan, ¿no? Para escribir, mientras que nosotros estamos ahí, ¿no? Escribiendo con el índice, en cambio ellos, sí, rapidito con los pulgares, cómo han ido desarrollando estas habilidades, ¿no? Pero nos estamos olvidando de este desarrollo de la expresión oral, de la expresión gestual y corporal. Por eso es que muchos jóvenes, cuando hablan, ¿no? No hacen estos movimientos, salvo que los tengan que llevar a que lleven curso de oratoria. Ahí sí ya van desarrollando lo que es la expresión verbal, gestual, corporal. Pero si no los llevamos, tenemos, ¿cómo estás? Bien. Y cuéntame algo. Nada, ¿no? Y miren, lo que ha venido a sustituir. Maestra, ahí también es
Sí, dime. Ahí también está mis, más, ¿qué te digo? Dando el sedentarismo, ¿no? Que ya no van a jugar, no salen a hacer ejercicio, más están en la tecnología. El Así es. sedentarismo, la obesidad, eso prolonga a muchos Todo lo que conlleva, ¿no? ¿qué le puedo decir? Em, ajá, todo lo que conlleva eso. Parte, se está perdiendo parte de la comunicación, ¿no? Relación social, física, ¿no? Porque Exacto. ahora los niños ya no pueden ni siquiera caminar, se cansan cuando va a caminar, corren. Eso pasa acá, ¿no? En la ciudad, en Lima, más que todo, ¿no? Ya no van al parque, Igual ¿no? acá, Si es que muy el bien. papá lo lleva, nomás sale. Ujú. Eso es cierto, y peor cuando hemos tenido los 2 años de pandemia, ha sido peor todavía, ¿no? Porque hasta los pequeñinos estaban, pues, como teníamos que hacer las actividades, ¿no? A través de los celulares, ¿no? Entonces los niños se han vuelto más ansiosos, ¿no? Porque han tenido este medio, ¿no? De tipo de comunicación. Ahora qué bonito sería volver a lo que era antes, ¿no? Yo recuerdo que antes, a nosotros, mi papá, por ejemplo, todos los domingos, religiosamente, después de almuerzo, era salir a caminar. Salíamos sin rumbo, ¿no? Ya subíamos cerros, bajábamos y llevábamos nuestra chicha en botella, ¿no? A veces hacían sándwich de pollo, ¿no? Entonces llevabas tu sándwich, ¿no? O cualquier otra cosita, ¿no? Galletas, para nosotros poder compartir cuando lleguemos a un lugar. Hasta salíamos con las mascotas, ¿no? De paseo. Y luego volvíamos cansados, nos bañábamos, tomábamos el lonchecito conversando de lo que pasó, ¿no? Entonces, pero ahora ya no hace nada, ¿no? Dime, Jenny. Jenny levantó la manito. Dime, Jenny Castañeda. Sí, maestra, mire, también el problema creo que ahora se está haciendo mucho más grave, pienso yo, ¿no? Sobre todo, si bien es cierto, no existe un manual para ser padres perfectos, ¿no? ¿Qué se observa hoy en día a los padres jóvenes? Uy, todo el momento para que puedan deshacerse del problema, entre comillas, que son los bebés. Están en el coche, están conversando ellas con las amigas, muy bien, están que le dan el celular, están por todos lados que le dan el celular al bebé. Ya Exacto. ese bebé, a cortos, pocos meses, el bebé ya sabe que es celular, ya ese bebé ya sus ojitos percibieron esa radiación, ya el cerebro está recontra super hiperactivo. Ya ve, ese tipo de niños ya desde ahora, desde bebés, ya se está formando. ¿Qué va a ser de la educación inicial para nosotras, maestras, que hemos sido de repente o estamos siendo formadas de una manera no tan preparada para esta nueva generación que está viniendo? Si ahora estamos observando a niños con estos problemas del TDAH, ¿no? Que también es un problema muy fuerte, maestra, Sí. muy fuerte, ¿no? El autismo, el Asperger. Yo que trabajo acá también en Lima, en Ujú. cada aula maestra, dos, tres niños inclusivos. Altos. Sí. Sí, maestra, es preocupante esta situación. Y a nosotros, pues, maestra, en las aulas no nos han educado, no nos han formado para trabajar con niños inclusivos. Si bien es cierto, existe un EBE, ¿no? Que es una educación básica especial, que exclusivamente pues no, se esmeran o trabajan, se preparan para poder trabajar con este tipo de niños. Pues el ministerio, ¿qué hace? No, que sea inclusivo, sea inclusivo. ¿Cuál a veces, muchas veces los maestros no estamos preparados? Porque nosotros nos preparamos para una educación básica regular, ¿no? Entonces, mi preocupación va por ese lado. Las mamitas de hoy en día, maestra, no colaboran, sobre todo las mamás jóvenes, no colaboran. Como le digo, a mí me verdad me molesta a veces ver que las mamitas, en vez de que estén jugando, interactuando, a el celular están que le dan al bebé desde cortos, pocos meses, ya el bebé ya está manipulando el celular, ¿no? ¿Y qué nos esperará de acá a futuro, maestra? Es preocupante esta situación. Gracias, maestra, esa es mi opinión, mi aporte.
Gracias, Jenny, ¿no? Lo que su compañera Jenny nos dice es cierto, es preocupante, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a esto? A ver, Aquilina. Sí, maestra, buenas tardes y con los colegas presentes. Es cierto, ¿no? Que la maestra acaba de mencionar, es hoy en día la realidad o la actualidad en la que nos encontramos, en las familias quizás se están educando de una manera muy, diferente, ¿no? Eh, Están más enfocados en las redes y eso están transmitiendo, pues no están volcando, como se dice, hacia sus hijos. Es una forma de vida que quizás muchos de nosotros no estamos de acuerdo, pero nosotros como docentes estamos en el camino de inculcar, dar sugerencias, alcances, ¿no? Si bien es cierto, pues ellos, cada familia es diferente, ¿no? Ven la forma de cómo educar, criar a sus hijos, pero y de esa manera quizás, ellos, algunos quizás no están de acuerdo, pero si nosotros, le inculcamos, por decir, le hacemos ver realidades, qué es lo que pasa si comparamos esas situaciones que se dan, ellos tratarán de poder diferenciar qué es lo bueno y lo malo para sus hijos, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que este enfoque del área de comunicación, o sea, en sí busca promover la empatía, la escucha activa, el respeto hacia los demás y la capacidad de poder trabajar en equipo, ¿no? Yo diría en resumen, el enfoque del área de comunicación en el nivel primario está más centrado en desarrollar las habilidades lingüísticas, que es por decir visuales, sociales, de los estudiantes, ¿no? Con el objetivo de formar individuos capaces de comunicarse de manera efectiva en los diversos contextos y situaciones en las que se encuentran. Gracias, maestra. Gracias a ti, Aquilina. ¿Ya? Entonces, vamos a ir continuando, ¿no? Es interesante escucharlas a ustedes, pero y yo prefiero a veces un poquito demorarme y explayarme, porque es bueno contrastar la información y tomar conciencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el nivel inicial tenemos que hacer talleres con los padres de familia, y estos talleres que que el ministerio antes de la pandemia nos hacían hacer 5 talleres obligatorios, teníamos que hacer. 6 eran el, lo ideal, ¿no? Pero si no podíamos hacer los 6, teníamos que hacer 5 talleres, ¿no? Y en estos 5 talleres nos daban hasta material, ¿no? De cómo los niños, por ejemplo, aprenden a través del juego, ¿no? Y cómo los niños se desarrolla la expresión oral. Nos daban bonito material para nosotros trabajar con los padres de familia. El problema es que cuando yo decía, ¿no? Yo enseño eso en 3 años, ese taller que me dan en 4, ya no, pues no voy a repetir el mismo taller. Y en 5, peor, pues, ¿no? Entonces ya algunas ya íbamos dejando los tipos de talleres. Pero yo decía, pero es fácil, ¿no? Podemos buscar ahora el apoyo viendo de lo que nosotros vamos detectando en nuestros niños para que les sirva a los padres en su rol, ¿no? De padres de familia, cómo deben de trabajar, ¿ya? Bien, entonces, si bien es cierto, el enfoque del área de comunicación me habla sobre las prácticas sociales, sobre el enfoque comunicativo, ¿no? Y sobre lo que es enfatizar en la parte sociocultural, también tiene competencias, capacidades que me van a ayudar al desarrollo de esta área, ¿no? Entonces, dentro de estas competencias, nosotros tenemos, por ejemplo, que el niño se comunica oralmente en su lengua materna, ¿no? Que el niño lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, que el niño escribe diversos tipos de textos en su lengua materna y que el niño crea proyectos desde los lenguajes del arte, ¿no? Entonces, cada una de estas que están en forma de engranaje, este, son porque se van a ir desarrollando juntas, ¿no? Son consecutivas, ¿no? Van rodando ahí nomás. El niño que se comunica oralmente tiene que leer,
tiene que escribir y luego también va a tener que crear proyectos desde los lenguajes artísticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo trabajo y se comunica oralmente en su lengua materna, tengo capacidades que me dice que no, el niño, dime Jessica, no, Jessica entró a la reunión, pensé que estabas levantando la mano, disculpe, ¿no? Que el niño obtiene información del texto oral, ya que el niño infiere e interpreta información del texto oral, que el niño adecúa y organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, que el niño utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica, que el niño interactúa estratégicamente con distintos interlocutores, que el niño reflexiona, evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral. Quiere decir que para que, por ejemplo, mi estudiante tenga una A, en todas estas movilización de capacidades, cuando el niño ha movilizado todas estas capacidades, mi estudiante pues va a tener A, pues, ¿no? Pero si no ha movilizado todas esas capacidades, si yo veo, pues, por ejemplo, que él sí obtiene información del texto oral, porque cuando yo cuento un cuento, por ejemplo, a lo mejor y les hago unas preguntas, ¿quiénes eran los personajes, no? Me recuerda, era el lobo, era el zorro, ¿no? Y era un colibrí, por ejemplo. Ya. Pero cuando yo hago preguntas inferenciales o criteriales, el niño no me los dice. Entonces, yo tengo que ir viendo, ¿no? En qué situación está ese estudiante, ¿no? Entonces, de frente no va a pasar, pues, imposible que un niño en 3 años, salvo que sea un niño, pues, súper dotado, que pueda tener en un primer bimestre una A, pues, cuando todavía ellos, hay veces, ni siquiera han desarrollado su lenguaje. O hay niños que sí se comunican muy bien oralmente porque en casa los han ayudado, pero solamente habla con la maestra y con un niñito, pero no le gusta hablar con los demás, ¿no? O se muerde las manos cuando tiene que hablar con los demás. Entonces todavía no tiene, no interactúa con otros interlocutores, ¿no? Entonces solamente o con la maestra o con un niño. Ya cuando yo vea que no solamente habla conmigo, sino que empieza a hablar también con los demás compañeros, ya pues ese niño va a ir mejorando y yo tengo que buscar las herramientas para que los niños puedan ir desarrollando a través de diferentes estrategias. Por ejemplo, yo he llevado ahora un micrófono, ¿no? Esos micrófonos donde se escuchan los niños su voz y todo eso, porque tenía niños que hablaban muy bajito. Entonces ahora ya con el micrófono hay algunos que ya están empezando a hablar y a sentirse más seguros a través del micrófono. Entonces es un tipo de estrategia que uno puede ir utilizando para que ellos vayan conversando. Ahora, por ejemplo, les hago hacer cualquier cosita. Por ejemplo, ahorita han elaborado sus carritos de material reciclado, ¿no? Entonces han llevado sus carritos. Entonces yo les doy el micrófono para que ellos me cuenten cómo lo han elaborado, quiénes lo han elaborado, ¿no? Con qué materiales han realizado, de qué color es, ¿no? Si le han puesto un nombre a su carro, etcétera, ¿no? Entonces eso me ayuda a mí a que el niño un poquito vaya soltándose y me cuenta. Hay algunos que son bien graciosos. Cuando le pedí, ¿quiénes te ayudaron, ¿no? A desarrollar, a elaborar tu carrito? Solo mi papá. ¿Y tu mamá? No, ella solamente ve televisión, ¿no? O ve su novela, ¿no? Y cuando lo cuentan así, y yo los he grabado y les he enviado a cada padre de familia a su WhatsApp personal, y algunos hasta se han reído, pues, ay, profesora, me vendió mi hijo, ¿no? Pero es parte para que ellos también se sientan más seguros. Y les digo a sus papás, cuando ustedes reciban el video, por favor, no me los vayan a cuestionar. Mira, has hablado mal, porque su hijo va a querer conversar, va a querer volver a contar algo, no va a querer volver a contar algo, ¿no? Entonces yo le digo, eso que les sirva a ustedes, ese video que les envió, para que ustedes vayan viendo si su hijito está progresando o necesitan en casa apoyarle a través de, pues, contarle cuentos, ¿no? A través de decirle en la mesa, por ejemplo, de que todos conversen, ¿no? Entonces, para eso les doy el video, no para que me los cuestionen a mis alumnos y luego ya no quieran conversar, ¿no? O alguna profesora que por A o B le haya dicho, está mal lo que dices, no, así no es, habla bien, ¿ya? Entonces, si tú le dices al niño, habla bien,
el niño va a querer nuevamente hablar contigo, no va a querer pues hablar. Entonces hay que tener nosotros también cuidado cuando nos expresamos con nuestros estudiantes, ¿no? Cuando el niño, por ejemplo, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, ¿qué cosa es lo que va a realizar, no? Obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto, ¿no? Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Entonces, esa movilización de esas tres capacidades me va a ayudar a entender que el niño pues lee diversos tipos de texto oral, ¿no? Sí, por ahí alguien estaba hablando. De alguien se le activó, creo que el audio. Bueno, ¿ya? De igual manera, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, el niño adecua el texto a la situación significativa, ¿no? Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito, ¿no? Entonces, por ejemplo, en niños de 3 años no se trabaja esa competencia, no la trabajamos, ¿no? Eso se trabaja a partir de los niños de 4 y 5 años. En 3 años todavía no, porque pues el niño todavía pues no, no escribe. Puede ser algunos trazos, ¿no? Pero no me pide, ¿no? No me pide que en 3 años trabaje con mis niños esta competencia. ¿Ya? Bien. Cuando el niño crea proyectos desde los lenguajes del arte, igualito. Tengo ahí capacidades que me dice, explora y experimenta los lenguajes del arte, aplica procesos creativos, evalúa y socializa sus procesos y proyectos. Estas tres capacidades, algunos decimos, no, por ejemplo, cuando hago mi programación con esta competencia, ¿no? Digo, no, solamente voy a trabajar una de ellas. Pero si nosotros a veces hacemos ese análisis de las capacidades, nosotros vemos que muchas de ellas se trabaja en una actividad de aprendizaje. Por ejemplo, el niño que crea proyectos desde los lenguajes artísticos, el niño va a explorar y experimentar los materiales con los que va a trabajar, va a aplicar, ¿no? Ya, yo escogí, voy a trabajar con témpera, voy a trabajar con crayolas o voy a trabajar con papeles y goma, ¿ya? Y luego ya escojo esos materiales y luego ya los aplico, ¿no? Voy a aplicar, ya voy a hacer con esos materiales que he escogido, voy a ir desarrollando. Y luego no queda ahí, sino que el niño me va a contar, ¿no? Me va a contar qué es lo que ha hecho, si cree que su trabajo está bien o no está bien. Es el niño que va a hacer esa autoevaluación al trabajo creativo que él ha ido desarrollando, ¿no? Igual pasa con las demás capacidades. Si nosotros hacemos un análisis, chicas, ¿se desarrollan, se movilizan todas las capacidades en una actividad de aprendizaje o no? En nosotros lo bueno del nivel inicial es que en una actividad de aprendizaje se integran todas las áreas, ¿ya? Se integran todas las áreas, pero yo le doy el peso, ¿no? El peso solamente, por ejemplo, a una de las competencias para ir evaluando, ¿no? Sobre todo para recoger información de lo que yo quiero en esa actividad. Pero eso no quiere decir que yo tenga esa mirada globalizada a las demás, a las demás integraciones de las áreas. Por ejemplo, el niño me puede contar un cuento, ¿no? Donde dice, ¿no? Y contaban hasta 5 de esta manera, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, yo ya voy viendo que el niño, pues, ya ha ido desarrollando el conteo, ¿no? O entonces, o que dentro del cuento me dice, y el chanchito era más grande que el otro, porque cuando se ponía a su costado, el otro quedaba más bajito, ¿no? Entonces, miren, ¿no? O cuando me digan, ¿no? Y corrían hacia adelante y otros corrían hacia atrás, ¿no? Entonces, voy viendo cómo mi estudiante va utilizando algunas nociones matemáticas, ¿no? Que le va a ayudar a él bastante en el desarrollo de su aprendizaje. Entonces, en inicial, se movilizan las capacidades dentro de una actividad y se integran otras áreas en esa actividad de aprendizaje.
Ahora ya vamos a hacer el análisis de las capacidades de la competencia. Por ejemplo, se comunica oralmente su lengua materna, ¿ya? Cuando el niño se comunica oralmente su lengua materna, en esta competencia, los niños, ¿qué cosa van a hacer? Los niños desarrollan la oralidad en situaciones cotidianas, ¿no? En la asamblea, en las rutinas de entrada, ¿no? En las rutinas de antes del refrigerio, en las rutinas de salida. Ahí el niño va a desarrollar su oralidad, ¿no? El niño pasa de una comunicación gestual a una comunicación donde surgen los intercambios lingüísticos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos estudiantes, ¿no? De niñitos de 3 años que están, yo tengo una niña que me da risa porque ella todavía no desarrolla su expresión oral, pero ella, todo es gestual, ¿no? Y entonces ella lo único que dice es mamá, sí, no, papá. Estas 4 palabras son las únicas que las puede decir. Y luego agarra y cuando viene a contarme algo, ah, hace, ¿no? Y entonces, hay veces uno, ¿qué? ¿Qué has dicho? Y ella vuelve a repetir, ¿no? Ah, ah, hace, ¿no? Entonces, cuando yo le vuelvo a repetir, no te entiendo, ¿qué me has dicho? Ella, y vuelve, ah, mm, ¿ya? Entonces, yo tengo que tratar de adivinar más o menos lo que ella me está diciendo. Entonces yo le dije, ¿qué? ¿Saltó el aceite y se quemó? Le digo, sí. Y ella, cuando yo adivino, ella dice, ya. Entonces, pero hay veces no puedo adivinar, ¿no? A veces no puedo adivinar lo que ella me ha dicho, entonces tengo que decir, sí, ¿ya? Entonces la otra vez, por ejemplo, les presentaba unas imágenes, ¿no? A mis niños y había pues la imagen del pollo a la brasa, el ají de gallina y una ensalada, ¿ya? Y ella cuando vio el pollo a la brasa vino, "Mm, ah, mm", y hacía, ¿no? Y hacía su manito a la boca, ¿no? Y yo le decía, ¿te gusta el pollo a la brasa? "Mm", volvía, y ella emocionada por el dibujo del pollo a la brasa, ¿no? Entonces, con ella ya le dije a la mamá que me ayude a llevarla a terapia de lenguaje para que vaya desarrollando el lenguaje. Pero digo que le ponga una buena terapia de lenguaje, ¿no? Porque la niña, después de que lo que yo había hablado con la mamá, venía solamente, y yo le decía, ¿qué has aprendido en tu terapia de lenguaje? A, E, I, O, U, nada más, ¿no? Entonces yo le digo, señoras, yo a lo mejor usted le está enseñando solamente lo que son las vocales. Tiene que ayudarle a que ella vaya desarrollando lo que es su expresión verbal a través de palabras completas, oraciones completas. No, sí, es que la terapista le está enseñando eso, ¿no? Pero todos sabemos que pues el niño aprende lo que pues uno va enseñándole, ¿no? Y no, si te tanto repites a I o U, el niño se la aprende de memoria, ¿no? Cuando aprendes las consonantes, también de memoria. Entonces, cuando tenemos que sugerir, hay que buscar también qué tipo de terapistas tenemos en nuestros lugares para poder enviar a los niños, ¿no? Desarrolla también el lenguaje para comunicarse con los adultos y sus pares, para expresarse e intercambiar sus necesidades, intereses, deseos, etcétera, ¿no? Durante sus primeros años se comunica a través de gestos, sonrisas, llantos, balbuceos. Progresivamente aparecen las palabras significativas como parte de su vocabulario y desarrolla una escucha atenta usando normas básicas como hacer preguntas, ¿no? Seguir indicaciones orales, opinar, plantear propuestas, etcétera. Entonces, nosotros en esta competencia de comunica oral desde su lengua materna, vamos a decir que el niño sí merece tener una A cuando ha ido pasando todo esto, ¿no? Y cuando el niño, por último, ya va a saber escuchar, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando construimos nuestras normas, nuestros acuerdos en el aula y decimos, ¿no? Que levanten la mano cuando quieren hablar. Por ejemplo, tenemos niños que a veces preguntamos algo y todos responden, ¿no? Y nosotros tenemos que volver y recurrir a nuestros acuerdos. Chicos, ¿qué dijimos? Porque cuando hablan todos, yo no los entiendo. Entonces, parece mentira, pero cuando uno trabaja
con estos acuerdos en clase y va trabajando con ellos diariamente, ellos se van acostumbrando y a cada rato decir, ¿qué dijimos? ¿Cuál es nuestro acuerdo? Entonces ellos se van y se acercan, ¿no? Y te enseñan en la imagen que ellos pintaron, que ellos realizaron, te enseñan y te dicen, acá dice levanta la mano, profesora, para hablar, ¿no? Entonces, esto es un proceso diario que si nosotros en inicial, por enseñar a veces a lo mejor muchos contenidos, nos olvidamos que tenemos que enseñar esto, pues las que van a sufrir sí son las profesoras de primaria. Ahí sí échenos la culpa a nosotros, ¿no? Pero si nosotros sí trabajamos esto y llegan a un primer grado y la profesora de primaria dice, hoy no has enseñado bien porque ninguno de tus niños escribe, ¿ah? Ninguno de tus niños puede escribir de forma cursiva. Eso no es trabajo nuestro. Eso es trabajo ya que tiene que realizar la profesora de primaria. Ahora, descripción de los niveles de desarrollo de la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. Ahí tenemos la competencia y tenemos las capacidades. Ahora, ¿cuál es la descripción del nivel? Que quiere decir el estándar, ¿no? Que mi niño se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos, ¿no? Identifica información explícita, realiza inferencias sencillas a partir de esta información e interpreta recursos no verbales y paraverbales de las personas de su entorno. Opina sobre lo que más le gustó o lo que no le gustó del contenido del texto, ¿no? Se expresa espontáneamente a partir de sus conocimientos previos con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores desconocidos en una situación comunicativa, ¿no? Desarrolla sus ideas manteniéndose por lo general en el tema. Utiliza un vocabulario de uso frecuente y usa una pronunciación entendible. Se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio generalmente participa y responde en forma pertinente a lo que le dicen. Si nosotros hacemos un análisis de la descripción de este estándar, ¿qué podríamos ver entre las capacidades y el estándar, chicas? Si nosotros miren ahí el estándar, que es el nivel de logro del aprendizaje de los niños, y vayan viendo las capacidades que están al contorno de la competencia. El niño se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos, ¿ya? Obtiene información del texto oral, ¿no? Vamos a ver Va a que cuando inferir, quiera, ahí está. inferir, Dentro de ese Sí, nivel de logro están, adecuar. están las capacidades, ¿sí o no? sí. Y ya cuando, por ejemplo, el niño dice desarrolla sus ideas manteniéndose por lo general en el tema, ¿ya? ¿Dónde encontraremos eso? Adecúa, organiza y desarrolla el texto oral. Claro, o también cuando el niño reflexiona y evalúa la forma, el contenido, ¿no? Y el contexto del texto oral, ¿no? Porque ahí el niño va Ajá. a desarrollar sus ideas, ¿no? Va a poner. Entonces, miren, hay una relación. Nosotros en el nivel inicial, supongo que también será en primaria y secundaria, ¿no? Yo no puedo hablar de esos niveles porque desconozco. Pero nosotros en el nivel inicial tenemos que ir viendo eso, ¿no? Para ver nosotros cuán cerca o cuán lejos están nuestros estudiantes de ese nivel de logro de la competencia, ¿ya? Y de ahí, por eso es que yo tengo que darle mayor, enfatizar en algunas actividades para que mi estudiante pueda desarrollar lo que me dice el nivel de logro de la competencia. Ahora, cuando digo yo que el niño obtiene información del texto oral, que es una de las capacidades, yo tengo que ver ahí cómo va su escucha activa, ¿no? La capacidad de sostener la atención irá, dice, en incremento al par de los procesos de maduración de nuestros estudiantes, ¿no? Implica atender con concentración, evitar las distracciones y centrar la energía en las palabras e ideas del interlocutor. Por eso que nosotros en el nivel inicial a veces hablamos un poco alto, ya no es que seamos gritonas,
¿no? Sino que hablamos un poco alto, pero también desarrollamos otras estrategias, por ejemplo, cuando empezamos así y vemos que los niños están que gritan y por aquí, nosotros, a ver, ¿y qué pasó? ¿No? Entonces el niño va viendo que uno puede ir desarrollando este tipo de tonalidades entre subir y bajar la voz para poder estar atentos a lo que ellos van desarrollando, ¿no? En el segundo ciclo, dice, no se espera que todos los niños entre 3 y 5 años de edad logren poner en práctica prácticamente esta capacidad, ¿no? Miren, que si dice que los niños entre 3 y 5 años, ¿no? Va a ser, hay veces, no imposible que logren, ¿no? Pero si ellos, para que tengan esta escucha activa, tenemos que ir trabajando diariamente porque si no las que sufren, ¿quiénes son? Son las profesoras de primaria, porque van a decir, tus niños son unos desordenados, yo empiezo a hablar, todo el mundo habla, todo el mundo se mueve, todo el mundo hace esto. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros, por dejar de trabajar y hacer ese tipo de análisis, ¿no? He preferido trabajar contenidos y no trabajar mis competencias. ¿Ya? Se manifiesta de muchas formas, ¿no? A través de gestos, posturas, sonrisas, miradas, el silencio, las interjecciones, etcétera, ¿no? Y representan un esfuerzo voluntario físico y mental, ¿no? Y se manifiestan también cuando los niños preguntan por algo que no entendieron o piden más información. Por ejemplo, el niño, pero ¿cómo es? Y a veces hasta nosotros nos amargamos. Ay, me pregunta y me repregunta, ¿no? Y terminamos de decir, ¿y cómo? ¿No? Y te sigues tú hablando, pero ¿cómo lo hiciste? ¿No? Y ellos, al realizar este tipo de preguntas y nosotros responderles, les estamos ayudando a que puedan tener esta escucha activa, ¿no? El estudiante muestra disposición, dice, para entender lo que expresa el hablante cuando interactúa con sus pares y adultos en situaciones cotidianas para recuperar y extraer información de su interés. Implica lo que es a la escucha activa, ¿no? Con apertura y ganas de comprender, se muestra empático, es receptivo a lo que otras personas dicen y a cómo se expresan. Si nosotros logramos esto, chicas, es porque hemos ido desarrollando desde muy pequeñitos el hecho de que los niños cumplan normas, ¿no? Para hablar tengo que levantar la mano, escuchar lo que dice mi compañero, preguntar, nosotras como profesoras también, y a ver, dime, María, ¿qué fue lo que dijo Ricardo? Entonces los niños van a tener que estar atentos a lo que dicen sus compañeros. Pero si nosotros no practicamos esto diariamente, los niños no van a estar atentos a lo que también dicen sus compañeros. Van a estar atentos a lo que diga solamente la docente. Pero yo tengo que decirle también que estén atentos. ¿Y qué fue lo que nos dijo María? ¿Y qué fue, qué fue lo que nos contó Pedro? ¿No? Entonces, los niños van a estar concentrados cuando sus compañeros también empiecen a hablar. Pero como les digo, es un trabajo diario, ¿ya? Situaciones donde se observa la capacidad, se comunica oralmente en su lengua materna. Acá tenemos situaciones, como dice, los niños de 3 años responden con frecuencia a las preguntas de distintos interlocutores si se sienten en confianza, ¿no? A los 4 y 5 años, las respuestas de los niños son más pertinentes con respecto a las preguntas de su interlocutor. Gran parte de las interacciones en el aula se da mediante un intercambio de preguntas y respuestas. Pero si la maestra, por ejemplo, de 3 añitos, no hemos hecho preguntas, en 4 y en 5 van a ir padeciendo, ¿no? Por ejemplo, hay algunas profesoras que hemos venido reasignadas a las instituciones educativas. Algunas nos han dado, por ejemplo, yo, cuando mi directora me dijo, vas a trabajar con niños de 3 años, yo he sido la mujer más feliz. Uno, porque dije, son niños que recién ingresan, son papás nuevos y yo los puedo moldear y trabajar a mi manera, ¿no? Pero hay otras amigas que me han dicho que han entrado a aulas de 4 o a aulas de 5 años. Por ejemplo, las que entraron a aulas de 4 años, los niños, nada, no responden preguntas, no hacen bien su trabajo, igual las de 5 años. Entonces, ¿qué pasó? La profesora a lo mejor trabajó mucho contenidos o solamente fichas, ¿no? Imprimí un montón de fichas de todo y les hice solo pintar, pegar,
¿no? Embolillar, qué sé yo, un montón, hice uso de diferentes técnicas gráfico-plásticas, pero no desarrollé las otras competencias que para mí sí es importante, ¿no? Que el niño desarrolle, que el niño tenga esta capacidad de escucha activa, ¿no? No he desarrollado eso. Aquí les estoy dando trabajo a mis colegas que están viniendo posteriormente. ¿Y después de quién van a hablar? No, van a hablar mal de mí, pues van a decir, la profesora no les enseñó nada, ¿no? O como nos comparan también a veces con los colegios privados, ¿no? Profesora, mi sobrinito está en el colegio X, ¿no? Y en ese colegio ya sabe leer y ya escriben hasta el número 100, ¿no? Pero si yo tendría que poner a ese niño del colegio particular con ese niño del colegio del Estado, mi niño puede conversar con otros niños, ¿no? No aprenderá todavía, no sabrá lo que es pues, escribir su nombre y contar hasta 100, pero sí identifica dónde hay muchos, dónde hay pocos, ¿ya? Mientras que el otro niño, por el contenido, ¿no? Porque le están forzando todos los días, esta es la A, acá dice M con A, ma, M con E, me, ¿no? Porque eso es lo que enseñan a veces en los privados, lo están aprendiendo por memoria, por repetición, ¿ya? Entonces ya no están pasando lo que ayer veíamos, pues, ¿no? De los modelos, de los enfoques, no están pasando de ese aprendizaje repetitivo a un aprendizaje mucho más significativo. Entonces, qué interesante es analizar la competencia para yo poder desarrollar mi aprendizaje. Erlinda, dime, Erlinda Guayanay, una de las hermanitas. Maestra, buenos días. En esto quisiera acotar, por ejemplo, yo vengo apoyando en una entidad privada, pero de verdad es bien difícil quitarle esa idea de los papis porque ellos creen que sus niños deben salir leyendo, escribiendo. De verdad, con estos conocimientos que ustedes nos están impartiendo, yo he tratado de hablar con los papás, pero no, ellos quieren unos niños genios. Pues dicen, no, es el sentido de que nosotros ponemos en un colegio particular, que los niños deben salir leyendo, escribiendo. Y como usted dice, pues primaria ya llegan cansados porque no pueden desarrollar bien todo lo que ustedes nos están enseñando. Eso es en cuanto a mi aporte, maestra. Gracias, Erlinda, ¿no? Lo que su compañera Erlinda, pues ahí será. Por ejemplo, la evaluación de ascenso, ¿no? Que hemos tenido el día de hoy, ¿ya? Y las anteriores también que han habido, casi la mayoría, por ejemplo, son evaluaciones casuísticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy día había una de las preguntas que decía, ¿no? La docente lee les lee el cuento que hubo un incendio, ¿no? En el bosque y todos los animales salían corriendo, pero de ahí el jaguar, el mono se dieron cuenta que el colibrí corría del lago hacia el incendio llevando en su piquito pequeñas gotas de agua, ¿no? Y le decían, le preguntaban, ¿no? para que, ¿para qué estás haciendo eso? No vas a poder apagar el fuego. Y el colibrí les dijo que eso estaba haciendo él porque eso era su casa, ¿no? Y quería que su casa no se incendie, ¿no? Entonces ahí hacen una pregunta, termina la lectura y pregunta, ¿qué preguntas tendría que hacer la docente para que pueda desarrollar la expresión en sus niños, ¿no? Y nos ponían una serie de preguntas, ¿ya? Entonces, miren, por eso es que yo tengo que hacer ese análisis, ¿no? De esa competencia para darme cuenta cómo yo debo trabajar con mis estudiantes, qué tipo de preguntas me van a ayudar a mí a desarrollar la expresión o a generar que el niño implique, pues, por ejemplo, que haya algo explícito dentro de esa lectura o qué preguntas puedo hacer para que sean inferenciales, ¿no? Entonces, si tú trabajas en función a este análisis de competencias y todo eso, vas a ir y vas a desarrollar este, tu evaluación, ¿no? De ascenso, porque tú lo estás practicando, pues, ¿no? Porque tú lo estás desarrollando. Claro que en algunas, pues, preguntas, por ejemplo, cuando nos viene primer ciclo,
Pucha, ahí tenemos que estar pensando, ¿y cómo haría el niño de 18 meses, de 12 meses, y qué está haciendo esto? Tenemos que acordarnos de nuestros hijos o de los sobrinos más cercanos que tenemos para ir viendo ese actuar, ¿no? Entonces, hagamos bien siempre el análisis, ¿no? De la competencia. No queremos que nuestros niños, como decía Erlinda, ¿no? Que aprendan a leer y a escribir y todo eso para que en un primer grado estén aburridos y digan, pero esto ya hice, ¿no? Me aburre, esto ya lo sé, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es que el niño entienda, ¿no? Entienda y se sienta a gusto en lo que está realizando. Ya. Ahora, vamos a ver esta capacidad que me dice infiere e interpreta información del texto oral, ¿no? Implica que las niñas y los niños comprendan e interpretan la información contenida en los diálogos durante las interacciones con sus pares o adultos en situaciones cotidianas, ¿no? A través de recursos verbales, no verbales y gestos de acuerdo a la intencionalidad de lo que quiere comunicar en un determinado contexto, ¿no? Por ejemplo, el niño se acerca a la intención comunicativa de su interlocutor haciendo inferencias. Para lograr una interpretación razonable de lo que pretendió transmitir su interlocutor, el niño necesita hacer inferencias relacionadas con tres aspectos, ¿no? La inferencia acerca de los elementos del texto mismo, o sea, qué es lo que dice el texto, ¿no? En muchas ocasiones se necesita deducir los elementos a los que se hace referencia el texto, ya sean de animales, de objetos, de personas, de lugares o de hechos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos inferir sobre si hemos contado un cuento de los animales o de los objetos, o donde ha habido personajes, o donde lugares, o de los hechos, ¿ya? La inferencia del sentido global. Para que la comunicación sea exitosa, debemos deducir el tema y el propósito del texto, si no están explícitos, es decir, si no están dentro ahí, tenemos que decir, tenemos que inferir con ellos de qué creen que se tratará, ¿no? Es por eso que cuando nosotros contamos a veces cuentos con los niños y llevamos nuestras cuentos grandes en A3, ¿no? Y les presentamos la pasta, y nosotros hacemos ese tipo de preguntas, ¿no? ¿De qué creen que tratará el cuento que tengo acá? ¿No? Entonces el niño empiezan a inferir sobre la pasta, ¿no? Sobre lo que hay en el texto, o cuando van pasando las hojas, ¿no? Van viendo, se va a tratar el cuento de, de una niña que se pierde en el campo, ¿no? O si ven algo oscuro, el cuento de algo que nos va a asustar, ¿no? De algo que tiene miedo, pueden decir. Entonces, y luego, cuando ya nosotros empezamos a contar el cuento y terminamos de contar el cuento, nosotros tenemos que decirles, ustedes me dijeron esto, que tiene que estar apuntado, porque eso les va a ayudar a ellos, a los niños, a decir, nosotros pensábamos esto, pero era sobre otra cosa que trataba el cuento. Entonces, eso les ayuda a ellos bastante, ¿ya? La inferencia del sentido figurado, la riqueza del lenguaje y la polisemia de las palabras obligan al que escucha a descubrir el sentido escondido detrás de lo que se dice, ¿no? Entonces, eso, cuando nosotros trabajamos con nuestros peques, ¿no? Que se den cuenta que hay veces no lo que se ha dicho es, ¿no? Lo que se está realizando, sino que hay algo escondido detrás de eso. Y eso es, como les digo, poco a poco. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que trabajar lo que es la expresión oral, es urgente y necesario formar con los padres de familia que en el aula haya un espacio para la biblioteca familiar. Y en esa biblioteca familiar, por ejemplo, todos los días religiosamente, a una hora, primero va a tener que ser a una hora en que todos tengan tiempo, ¿no? Papá, mamá, el niño, y si tuvieran ahí el hermanito, se tengan que sentar para que papá o mamá no puedan contar un cuento, o para que cualquiera de ellos puedan agarrar los cuentos y puedan ir hojeando y puedan ir viendo. Si no, ¿cómo nosotros podemos desarrollar también el hábito lector en los niños si no tenemos modelos lectores en casa? ¿No?
¿Cómo podemos desarrollar expresión oral si nadie cuenta ni dice nada? Si nadie pregunta. Entonces, esto nos va a ayudar bastante nosotros. Este trabajo que realizamos nosotras las profesoras de inicial con los padres en familia es importante y se les tiene que decir también por qué estamos realizando esto. ¿Ya? Situaciones donde se observa la capacidad de infiere e interpreta la información del texto oral, ¿no? Por ejemplo, entre los 3 y 4 años, el niño deduce del texto que escucha las características de animales, objetos y personajes. ¿Y cómo va a desarrollar eso? Por ejemplo, cuando la maestra, cuando te leí el cuento, ¿no? Va a decir, ¿y cómo eran los animales? ¿Qué color de ropa tenían? ¿No? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué podemos evidenciar? ¿Ya? ¿Qué materiales tenían en la mano? Entonces, si nosotros hacemos ese tipo de preguntas, vamos a ir haciendo que los niños se vayan dando cuenta lo mínimo, ¿no? Por ejemplo, nosotras las profesoras de inicial nos dicen que somos fijonas, pero no es que seamos fijonas, ¿no? Sino que nosotros al desarrollar, por ejemplo, para que los niños puedan descubrir, describir, ¿no? Vamos diciendo parte por parte y los niños van describiendo, ¿no? Entonces, eso hace que se agudice mucho nosotros en nuestra observación, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando voy a un lugar, siempre estoy observando, ¿no? Y a veces mi hijo me dice, mamá, qué chismosa que eres, ¿no? Y yo le digo, no es que sea chismosa, sino que yo soy observadora. Y voy describiendo, y en algunos casos, por ejemplo, me voy dando cuenta de las expresiones de las personas, de cómo están, ¿no? Si algunas están molestas, si algunas están tristes. Todo eso, ¿por qué? Porque yo voy desarrollando ese trabajo en mis niños, ¿no? A los 4 y 5 años, ¿no? Los niños pueden establecer relaciones causales entre causa y efecto entre dos ideas. Por ejemplo, vemos ahí que los niños, ese niño que está saltando sobre su sillón y luego se está cayendo, ¿no? Entonces, nosotros me decíamos, ¿por qué creen que se cayó el niño? ¿No? ¿Estará bien que uno salte sobre sitios altos? Entonces, ¿qué pasa cuando uno salta, ¿no? Entonces, se puede caer, ¿no? ¿Qué más puede pasar? Se puede accidentar, se puede romper el brazo, etcétera, ¿no? Entonces, estas preguntas de causa y efecto también son importantes. Leyendo esta, me hace acordar también que una de las preguntas también que ha venido para Ascenso ha sido sobre esa, ¿no? A los 5 años, el niño deduce las características de los lugares donde se transcurre una historia que escucha, además de las características de animales, objetos y personajes, ¿no? Entonces, cuando nosotros preguntamos, ya, aparte de conocer las características, son niños, son niñas, la ropa que están puestas, de qué materiales tienen en las manos, ¿no? El color de los cabellos, todo eso, preguntar, ¿no? ¿Y dónde creen que se desarrolló esto, no? ¿Dónde estará? Ah, en el bosque, en el campo, ¿no? En el colegio, en la escuela. ¿Y cómo creen y por qué creen eso? No, porque profesor, en el bosque, pues, hay árboles, ¿no? Hay animales, ¿no? Y etcétera. Entonces, esto me ayuda también, este tipo de preguntas también me ayuda a mí para que el niño pueda inferir e interpretar sobre esto, sobre el texto oral que yo estoy realizando. ¿Ya? Ahora, adecúa, que es otra de las capacidades, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada, ¿no? Me dice, el estudiante expresa sus ideas adaptándose al propósito destinatario, las características del tipo de texto, género, discursivo y registro, considerando las normas y modos de cortesía, así como los contextos socioculturales que enmarcan la comunicación. Expresa las ideas en torno a un tema de forma lógica, relacionándolas mediante diversos recursos cohesivos, ¿no? Para construir el sentido de distintos tipos de textos, ¿no? Implica que los niños y niñas interactúen con sus pares y adultos, manteniendo ese hilo conductor de la conversación y considerando las normas y modos de cortesía en situaciones reales y de acuerdo a su contexto. Entonces, por ejemplo, a veces cuando nosotros conversamos con los niños, por ejemplo, se salen del tema. Nosotros tenemos que decir, pero no estoy hablando de esto, ubícate, ¿no? Entonces, lo que nosotros decíamos, ¿qué te parece si terminamos de conversar sobre lo que estamos ahorita hablando y luego conversamos lo que tú me dices, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que
nosotros de esta manera podamos ponernos en el lugar de nuestro estudiante y podamos respetar la perspectiva que tiene el niño de lo que está conversando, ¿no? De lo que está diciendo, es cierto, se salió del tema, pero nosotros tenemos de manera muy sutil, de manera muy cortés, volver a retomar lo que estamos realizando. Situaciones donde se observa la capacidad de adicúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada, ¿no? Para participar, dice, de prácticas sociales en lenguaje, los niños necesitan conocer y apropiarse de determinadas maneras de comunicarse, los modos culturales y las normas culturales, ¿no? En lo que son modos culturales con relación al saludo, hay diferencias culturales, ¿no? Por ejemplo, dar un beso en la mejilla, ¿no? Extender la mano, inclinar la cabeza, ¿no? Y las normas culturales es guardar silencio mientras habla el interlocutor, ¿no? No interrumpir cuando alguien habla, respetar ideas de los demás, etcétera, ¿no? Esto que nos va a permitir que la comunicación oral se vea de manera fluida, sin interrupciones, ¿ya? Y muchas veces nosotros no queremos solamente nosotros, la docente, hablar y que los demás estén escuchando. Como le digo, esto está bien pues, para nosotros los adultos. Y eso que siendo así adultos, hay veces nosotros también nos aburrimos. Y por ejemplo, cuando yo les hago alguna pregunta, nadie me responde, porque a lo mejor es que yo ya les he hecho dormir, ¿no? Pero con los niños no, pues, ¿no? Con los niños hay esto de estas normas culturales o normas o acuerdos que nosotros tenemos que construir para que ellos puedan respetar lo que alguien está hablando y hacerlos a cada rato participar para que ellos puedan desarrollar su comunicación, ¿no? De manera, pues coherente y de manera cohesionada. Vamos con el otro. Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. ¿No? Implica que las niñas y los niños conversen sobre temas de su interés, utilizando gestos, movimientos corporales, tono de voz, etcétera, ¿no? La comunicación oral se enriquece y se hace más efectiva cuando se complementan los recursos expresivos verbales con los paraverbales y no verbales. Si yo, por ejemplo, sentada acá, ya, yo empezaría y solamente estaría ahí hablando y hablando y hablando y no haría ningún tipo de gestos, ¿no? ¿Cómo se daría la comunicación? Como lo que han visto en el video, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando los papás se comunican con la mirada, con los gestos, ¿no? ¿Cómo se siente el niño? Se siente a gusto. ¿Cómo nosotros nos sentimos cuando hay alguien que nos está conversando, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estoy de manera presencial, soy una de las profesoras que se mueve para aquí, para allá, ¿no? Que utiliza bastantes gestos, ¿no? Entonces, estos recursos no verbales y paraverbales ayudan a que la comunicación sea mejor, ¿ya? A estar escuchando a alguien que solamente, por ejemplo, esté hablando sin ninguno de estos tipos de recursos. Entonces, en los no verbales, dice ahí tenemos, ¿no? Los kinestésicos, los gestos, posturas, sonrisa, mirada, etcétera, ¿no? Y los proxémicos, que son las distancias, los distanciamientos, ¿no? El movimiento hacia ambos lados, ¿no? En los verbales están pues las rimas, las comparaciones, las metáforas, las ironías, las ejemplificaciones, las experiencias gráficas, etcétera, ¿no? En las paraverbales tenemos también lo que son el volumen, la intensidad, las pausas, el silencio, el tono, el timbre de voz que nosotros realizamos, etcétera. Entonces, tenemos una infinidad de recursos expresivos para que nosotros podamos desarrollar en nuestros estudiantes este tipo de comunicación, ¿ya? Situaciones donde se observa la capacidad, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, los niños pueden responder a preguntas con gestos o señales, ¿no? También podemos hacer ese tipo de juego. Por ejemplo, voy a preguntar algo, pero nadie va a hablar. Solamente lo van a hacer a través de gestos y nosotros vamos a tratar de adivinar qué cosa han hecho, ¿no? Qué es lo que quieren decir, etcétera, ¿no? Las adivinanzas, las trabalenguas, ¿no? Que también me van a ayudar a mí bastante. Las canciones, ¿no? El hecho de cantar
ayuda también a que el niño desarrolle su expresión oral, ¿no? A mayor cantidad de canciones también, chicas, canciones, trabalenguas, rimas, adivinanzas, ¿no? Nosotros a través de este tipo de estrategias vamos a ir desarrollando lo que es la expresión oral. Por ejemplo, hasta que cuenten chistes, ¿no? A ver, el día de mañana, María y Juan va a pedir a sus papás que le cuenten un chiste y van a venir y nos van a contar a nosotros, ¿no? Entonces ellos también llegarán a casa, papá, mamá, me tienes que contar un chiste, ¿no? Y ahí vamos viendo también, por ejemplo, cuando los niños, hay niños que cuentan chistes y te cuentan con mímicas, ¿no? O sea, haciendo sus movimientos y lo hacen mucho más gracioso, que hay otros que llevan y te lo recitan nomás el chiste, ¿no? Y vemos que si ellos hicieran los movimientos del cuerpo, ¿no? Utilizaran estos recursos no verbales y paraverbales, sería todavía más gracioso, ¿ya? La otra capacidad, interactúa estratégicamente con distintos interlocutores, ¿no? El estudiante intercambia los roles del hablante y oyente alternada y dinámicamente, participando de forma pertinente, oportuna y relevante para lograr su proceso comunicativo, su propósito comunicativo. Implica que los niños y niñas interactúen con los adultos y sus pares, escuchando y hablando activamente en situaciones cotidianas, ¿no? Y, por ejemplo, ahí tenemos el emisor o primer interlocutor, ¿no? En palabras verlo, citado por Niños en el 2005, que nos dice, ¿no? Es la persona o grupo de personas con una razón para ponerse en comunicación. Esto se encuentra en la página 7 de este libro, ¿no? Es decir, que se trata de quién produce el mensaje, lo emite con intención o buscando un efecto en un destinatario. Y ahí tenemos pues el emisor, ¿no? El receptor, el canal y el mensaje, ¿no? Entonces, miren, hasta en ese gráfico vemos pues cuál importante es que cuando nos comuniquemos estemos mirando, ¿no? Ya. Ahora, situaciones donde se observa la capacidad de interactuar estratégicamente con distintos interlocutores, ¿no? El intercambio oral es dinámico incluso cuando se respeta en turnos de palabras. El oyente está pronosticando el resto del mensaje del hablante y preparando una respuesta. Este intercambio de roles ocurre entre dos o más personas según la situación y tipo de texto oral en uso, ¿no? Ya sea en conversaciones, en debates, en discursos, en exposiciones o cuando nosotros contamos cuentos, ¿no? ¿Ya? Entonces, etcétera. Ahí nosotros vamos a ver si hay esa interacción entre nosotros con nuestros niños y también entre los niños, entre los pares, ¿no? Al ingresar al nivel de educación inicial, los niños conocen diversos tipos de textos, ¿no? Que aparecen en pares como el saludo, pregunta-respuesta, o devolver con un saludo, otro saludo, o responder una pregunta con muestras de intercambios colaborativos que se mantienen en el tema, ¿no? Tratar siempre de que el estudiante se mantenga en lo que nosotros estamos hablando. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral, ¿no? Los procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen que el estudiante, ¿no? Se distancie de los textos orales en los que participa. Para ello, compara y contrasta los aspectos formales y de contenido con su experiencia, el contexto donde se encuentra y diversas fuentes de información. Asimismo, emite una opinión personal sobre los aspectos formales, el contenido y las intenciones de los interlocutores al contexto sociocultural donde se encuentra, ¿no? Acá implica que las niñas y los niños emitan opiniones de acuerdo a las informaciones recibidas del adulto o sus pares en determinados contextos, ¿no? Entonces, se supone que si son en determinados contextos, no solamente va a ser dentro del aula, también podría ser donde, chicas. Sí, maestra, este tipo de situaciones, el niño lo va a abordar desde donde se encuentra, ¿no? Ya sea con los padres cuando están en casa o en la salida a un parque, puede ser en un cumpleaños, a donde los padres acostumbran llevarlos, ¿no? Y ahí el niño se va a poder expresar
va a poder participar en el entorno donde se encuentra. Exacto. Y si yo lo llevo a un parque para que yo esté sentada con mi celular mientras mi hijo juega, pues no se va a desarrollar su expresión oral. Si yo tengo que llevarlo al parque, ¿no? Tendré que preguntarle, y mira, ¿qué cosas hay? ¿Por qué te gusta el juego? ¿No? Siempre tratando de buscar estos espacios donde yo pueda ir y conversar con ellos. Justo conversaba yo con la maestra que enseñamos 3 añitos y yo le decía, ¿no? ¿Qué te parece si todos los viernes instauramos, ¿no? Dentro de de acá, de la institución educativa, que todos los viernes los niños salgamos a algún lugar, ya sea el parque que está cerca, ¿no? O el otro parque, porque mi jardín queda en un lado donde hay como 4 o 5 parques cercanos y son diferentes, ¿no? Entonces, bueno, como son pequeñitos, le digo, tenemos que llevarlos a los parques ahorita que están cercados, porque no se nos vaya a escapar por ahí uno, ¿no? Y luego ya posteriormente llevarlos a otros lugares para que los niños pues vayan viendo, vayan conversando, ¿no? Yo el otro día que los había sacado solamente el contorno del jardín, yo les decía, vayan, ustedes vamos a salir, ¿ya? Y vamos a ir conversando con nuestro amigo lo que vemos. Luego cuando lleguemos acá al aula, ustedes me van a contar qué fue lo que les dijo su amigo o amiga, dependiendo con quién le tocó estar, ¿no? Y me salió bien, me salió bonito, ¿no? Hay algunos que pues sí se entendía lo que hablaban y hay otros pues, que solamente pues me hacían los gestos, las mímicas, me daba risa porque los otros niños, pero yo no le he dicho así, yo le he dicho hablando, ¿no? Te dicen los niños, ¿no? Y ya yo le digo, no, pero ella nos está contando de otra manera, que también es otro tipo de comunicación. Entonces, eso es importante trabajar con él. Julia, dime Julia. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Cuando trabajamos también en el nivel inicial, yo también tuve una oportunidad de trabajar en el nivel inicial no escolarizado. Por ejemplo, traté acerca de los alimentos, ¿no? Y yo les saqué a los pequeños a una tiendita, ¿no? Y ellos, no, cuando sacamos a los niños a una tiendita, ellos más experimentan, exploran, en sí, ¿no? Más amena es trabajar mis cuando los sacamos ahí a los pequeñitos para que puedan, ¿no? Ellos experimentar, por ejemplo, el alimento de la naranja, en sí ya reconocen todo, ¿no? Los colores, todas esas cosas. Mis sí es amena trabajar así con los pequeñitos. Gracias. Gracias, Julia. Y es cierto, ¿no? Los niños cuando tú los sacas fuera, pues es más bonito. Te vas dando cuenta hasta cómo caminan, ¿no? La otra vez cuando realicé mi actividad, ¿no? Cuando los niños ya me trajeron sus carritos elaborados por sus padres y luego los saqué, yo los iba a sacar en el patio, pero las maestras estaban en los ensayos para lo que era el día del maestro, ¿no? Las auxiliares ahí. Ay, entonces dije, no, los voy a sacar afuera. No voy a creer que cuando yo los saqué afuera, todos los niños estaban metiditos en sus carros, ¿ya? Les dije yo, vamos a dar la vuelta al contorno del parque, ¿ya? Pero estábamos en la pista, no estábamos por la vereda, porque yo les decía, ustedes son carros, ¿y los carros dónde andan? Andan en la pista, me decía. ¿Le estará bien que el carro suba a la vereda? No, ¿cómo les digo? ¿Por qué creen que los carros no deben subir a la vereda? Entonces una niña me dice, porque si sube a la vereda va a matar a la gente. Pues, me dijo así. Ah, muy bien. Entonces fuimos. Y cuando llegamos a la esquina, los niños agarraron ti, 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 ta. Y yo le digo, ¿qué están haciendo? Estamos tocando el claxon para que los carros no nos atropellen y no nos choquemos. ¿Ya? Por ahí hubo un niño que empezó a correr con su carro y se cayó y salió volando su llantita, ¿ya? Y una de las niñas le dijo, mira lo que has hecho, te has accidentado y menos mal que no pasaba gente, porque si hubiera pasado gente o un animal, ya tú lo hubieras matado, ¿ya? Y es una de mis niñas que habla muy bien, ¿no? Recién ha cumplido 4 añitos, pero bueno, le corresponde estar en aula de 3, ¿no? Y entonces, ya cuando hemos vuelto, yo les decía, ¿no? A ver, ¿qué les pareció el paseo, ¿no?
ocurrió algo, entonces ahí hablaron. Profesora, Matthew se accidentó, ¿ya? Y la niña que le había dicho, levantó la mano y me dijo, y profesora, menos mal que no pasó la gente y no pasaba tampoco los perritos, porque si no, el Matthew ya se hubiera ido a la cárcel porque ya hubiera matado a alguien, ¿no? Entonces, miren, ¿no? O sea, cómo y qué enriquecedor ha sido que el hecho de solamente sacarles fuera del aula, ellos conversen mejor, ¿no? Y se expresen mejor. Y los niños van viendo también pues, quién va conversando mejor, pues, ¿no? Y cómo, y yo voy registrando, ¿no? Registrando y viendo, por ejemplo, quiénes son los que se expresan mejor. Cuando pregunto en casa, y ahí algunos me dicen, pues, no, profesora, nosotros en casa siempre contamos cuentos, entonces ahí me voy dando cuenta de quiénes van desarrollando lo que es la expresión oral en casa. Patricia, levantaste la mano. Dime, Patricia. Sí, maestra, también ver, ¿no? Que es para los niños sacarles del aula es algo novedoso, ¿no? Ellos lo ven novedoso, por más cerca que sea, es compartir otro espacio donde ellos van a explayarse más, interactuar, ¿no? Conversar con el compañerito y dar a conocer qué es lo que sienten y ahí mediante sus gestos, la mirada. Y nosotros como maestros vamos a ir observando también. Hablando sobre ¿no? De sacar al, ¿no? De fuera de la institución, creo que le ayuda bastante, ¿no? A los niños, tanto en el inicial, primaria, secundaria. Yo estoy trabajando, ¿no? Con lo de primaria y yo casi, ¿no? Me gusta sacar a los niños tanto en la lectura y también en ciencia ambiente. ¿No? En grupal lo llevo ¿no? A hacer un experimento, ¿no? Al patio. También puede ser también de las plantas también, maestra. Y ellos, ¿no? Conversan en grupo, regresan al aula, ¿no? Y ellos comentan ya lo que han hecho en el campo, ¿no? Es muy importante, es maestra. No tener todo el tiempo en el aula, maestra. Es cierto, Eso ¿no? es todo, Sacarlos fuera. maestra. Gracias. Sacarlos fuera nos ayuda bastante en lo que es el trabajo con nuestros estudiantes. Bien, chicas, miren, la hora llegó, 1:15. Yo sé que a veces cuando uno ve estos tipos de diapositivas, pucha, pero es largo, es bastante, es un poquito pesado. Sé que el tiempo también es corto para nosotros, 2 días, ¿no? Es cortito para yo poderles dar todo lo que nosotros debemos desarrollar y para que ustedes vayan con ideas claras de cómo trabajar en el nivel inicial, ¿ya? Pero creo que es importante, ¿no? Yo me puedo demorar, a mí no me gusta avanzar a lo loca tampoco, ¿ya? En la próxima clase, si bien es cierto, hay otras cositas que vamos a ir desarrollando, pero voy a tratar de darme el tiempo para poder terminar y para que pues quede claro en ustedes cómo debe ser el trabajo para que cuando nosotros lleguemos a la parte de la elaboración de mis actividades de aprendizaje, se evidencien lo que nosotros hemos hecho en los análisis. Lo que sí van a subir lo que es la infografía, pero solamente de las competencias, capacidades y desempeños, no de todo, ¿ya? Solamente la infografía de las competencias, capacidades y desempeños.